Empezar ahora la clase de eco normal. Terminamos la primera parte describiendo todas las vistas bidimensionales básicas. Iniciamos ahora la descripción del modo M, llamado así por movimiento, modo de movimiento. Se obtienen 4 niveles. Aquí están hechos los cortes a nivel del eje mayor, pero en realidad deben hacerse luego en el eje menor. Pero para una mejor interpretación hay 3 niveles. El nivel 1 o ventricular, preferentemente entonces hay que realizarlo desde el eje corto. El nivel 2, el de la válvula mitral, y el nivel 4, el de la válvula aórtica. Acá tenemos el nivel 1, tomado del eje mayor, pero debe hacerse desde el eje menor, a nivel de las cuerdas tendinosas, en donde se ve de adelante a atrás lo rígido o lo que no se mueve es traductor y pared torácica, la pared anterior del ventrículo derecho que se mueve en sístole hacia atrás, la cavidad del ventrículo derecho, el septum interventricular en diástole y engrosándose en sístole, y además de engrosándose, moviéndose hacia el centro de la cavidad, la cavidad del ventrículo izquierdo con su diámetro diastólico y sistólico. No está muy bien puesta la flecha, bueno, después vemos en un diapositivo cómo son. La pared posterior del ventrículo izquierdo con su endocardio y con su pericardio. La pared posterior se engruesa en sístole y se mete hacia el centro de la cavidad. Acá vemos que el diámetro diastólico se mide a nivel de la onda Q del electrocardiograma o la primera deflexión del QRS, y el diámetro sistólico no se mide entre los dos puntos máximos del septum y de la pared posterior, sino a nivel del primer pico posterior del septum. Vean que acá el septum tiene 2 picos y una muesca en el medio, y que es a nivel del primer pico posterior, que está ligeramente antes del mayor movimiento posterior de la pared posterior. Otras cosas que se pueden decir es que muchas veces el septum se mueve menos que la pared posterior, que acá, además de medir los diámetros y el grosor, se puede medir la función sistólica en modo M, se puede medir el grosor del septum y de la pared posterior para ver si están hipertróficos, que el endocardio de la pared posterior tiene una velocidad mucho mayor que el epicardio, que es lo que está pegado al pericardio, lo que es mismo, lo que podría decirse de otra forma, diciendo que esto fundamenta el engrosamiento miocárdico de la pared posterior. Estas mediciones que se hacen por modo M también se pueden realizar por bidimensional, deteniendo la imagen en el QRS con el electro, pero todavía, por lo menos en Argentina, casi todos los centros siguen midiendo por modo M porque tiene mayor resolución, muestra mejor los movimientos finos y el momento exacto del ciclo cardíaco en el cual se miden. Y estos son los diámetros normales de modo M.
No medimos el diámetro del ventrículo derecho por modo M porque puede medir cualquier cosa según como uno lo corte. El diámetro diastólico normal es menor de 55 milímetros y si el paciente es muy grandote o muy gordo, menor de 32 milímetros por metro cuadrado. En un normotipo, 55 a 60 es dilatación leve, 61 a 69 milímetros es dilatación moderada, y cuando el diámetro diastólico es mayor de 70, la dilatación es severa. El diámetro sistólico normal no tiene un punto fijo, es siempre menor de 40 milímetros. Nosotros consideramos que el septum es normal hasta 12 milímetros o hasta 1,25 centímetros o hasta 12,5 milímetros y la pared posterior hasta 10 milímetros. Estas flechas señalan una estructura que se mueve cerca de la pared posterior, pero cuya velocidad de ascenso es menor. El endocardio es la estructura que asciende más rápidamente en la sístole, que acá se ve muy bien cuál es. Las flechas señalan cuerdas tendinosas o aparato subvalvular mitral. En cambio, estas flechas señalan el pericardio, que es la línea más intensa que en ausencia de derrame se mueve menos que la de movilidad más rápida, que es el endocardio. Este es otro paciente donde se ve la medición en diástole del ventrículo izquierdo, 5,5 centímetros, y en sístole, 3,6. También observamos que el diámetro sistólico se mide en el primer pico posterior del septum interventricular, que tanto el septum como la pared posterior se engruesan y se mueven hacia el centro de la cavidad. Que el eco, se ve también que el eco más intenso posterior es el pericardio y que el endocardio de la pared posterior es la línea que asciende más rápidamente, como vimos en los diapositivos anteriores, más rápido que el pericardio y que las cuerdas tendinosas. Acá también se ven esos ecos lineales del aparato subvalvular mitral que vimos en el diapositivo anterior, más horizontales que la pared posterior. A la izquierda se ve el eje menor del ventrículo izquierdo a nivel de las cuerdas tendinosas y a la derecha el modo M. Dos cosas para marcar en este diapositivo. Primero, es muy importante, clave, que las mediciones se obtengan en eje menor con un ventrículo izquierdo circular y con una línea de corte bien centrada pasando entre las cuerdas tendinosas o entre los músculos papilares. Y segundo, a pesar de que el corte está bien hecho, también se ve que la línea del modo M está pasando por el septum y por la banda modeladora a la vez, algo que es muy común y que provoca uno de los errores más frecuentes en ecocardiografía, que se mida mal el grosor del septum porque se incluya en esa medición la banda modeladora, como se hizo en este diapositivo. Acá no debería medirse 1,13, sino menos, ya que el borde derecho del septum es donde está la flecha y no donde se midió. A la izquierda se ve qué pasaría
según distintas formas de corte de una estructura tubular. Fíjense arriba cómo sería la imagen, cómo sería el corte en A, y a la derecha la imagen. Si uno pasa más acá, como en B, o no transversal, como en C, la estructura, el registro es distinto. Llevándolo al corte en nivel 1, A es el corte correcto, como vimos en la figura anterior, pero uno no puede pasar por B, como está pasando B a la izquierda. Para no pasar por B, tiene como referencia en el eje menor del ventrículo izquierdo. Uno tiene, para no pasar por B, uno tiene como referencia en el eje menor del ventrículo izquierdo la redondez del ventrículo izquierdo, como se ve arriba, y los músculos papilares que evitan que uno esté más a la izquierda o más a la derecha, es decir, que pase exactamente por el centro de la imagen, cosa que no puede asegurarse con el eje mayor. Ustedes van a ver en la práctica de sus rotaciones que hay algunos médicos ya muy entrenados que por ahí hacen un modo M del ventrículo izquierdo de eje mayor. Bueno, yo les recomiendo que aprendan a hacerlo en eje menor. Como decía antes, muchos médicos miden las dimensiones del ventrículo izquierdo en eje mayor para el esternón izquierdo, pero hay una condición que disminuiría el error: que haya una exacta perpendicularidad del modo M en el eje mayor y que se mida a nivel del borde libre de la válvula mitral. Sigue siendo mejor medirlo en eje menor, pero si se midiera en eje mayor hay que considerar que esté perpendicular el modo M como describimos antes. En algunos casos no se puede medir bien por modo M por demasiado ángulo entre la aorta y el septum, lo que hace que la cavidad se haga más ovoidea. En esos casos se puede medir las dimensiones internas por bidimensional en el eje mayor, cuidando acá también la perpendicularidad de la medición con el corte y a nivel del borde libre de la válvula mitral. Los calipers se colocan en la interfase entre el septum y la cavidad, y entre el borde parietal y el pericardio para medir el grosor parietal. Es decir, lo verde sería la medición de la cavidad, lo amarillo o lo naranja el grosor parietal. Esto no es tan exacto como medirlo por modo M, pero en algunos casos puede ser una conducta alternativa. Este es una medición de modo M subcostal. Las mediciones subcostales tienen un error de más o menos 15-20% con respecto a la del modo M transtorácico en eje menor. Acá está la medida del diámetro diastólico, 5,46, el diámetro sistólico 3,22, del septum interventricular en diástole 8,8 milímetros y la pared posterior 0,62 milímetros. Esto ya lo dijimos antes. La medida de la función sistólica
que se puede hacer por el nivel 1 es la fracción de acortamiento, que todos ustedes conocen, que es el porcentaje de acortamiento en sístole con respecto al diámetro diastólico, y que el diámetro diastólico menos diámetro sistólico sobre diámetro diastólico por 100. Lo normal es mayor de 28%. Cuando está entre 25 y 28%, esto es una zona gris, y disminuida cuando es menor de 25%. La fracción de acortamiento es muy utilizada en la insuficiencia mitral y insuficiencia aórtica, en lo que, como hay una una función sistólica hipernormal, se considera normal en la insuficiencia aórtica cuando mayor del 30%, en la insuficiencia mitral mayor del 35%. Así lo hacen los equipos. Se mide, ahí se ve el nivel 1, se ve la pared torácica, la pared del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, el septum interventricular, que medido en diástole tiene 0,79 centímetros y en sístole 1,24, se engruesa bien. El diámetro diastólico del ventrículo izquierdo 4,52 centímetros, el diámetro sistólico 2,58 y la fracción de acortamiento, que es la última medida, fractional shortening, 42,86%, que es 4,52 menos 2,58 dividido 4,52. Acá están sacados también los volúmenes diastólico y sistólico y la fracción de eyección por la fórmula de Teichholz. Las primeras medidas que intentaron medir la fracción de eyección por modo M era diámetro al cubo, y eso se consideraba volumen. Pero luego, sobre todo por la variación que sucede según la forma del corazón, si está dilatado, si está remodelado, se hizo con una ecuación de regresión esta corrección, que volumen es 7 dividido 2,4 más diámetro, todo eso multiplicado por diámetro al cubo. Esto es lo que aparece en los equipos, en todos los equipos. Cada vez que uno hace el modo M, calculamos el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole y la fracción. Este es el cálculo de esos volúmenes por la fórmula de Teichholz en este paciente, que tiene un diámetro diastólico de 4,8 centímetros y un diámetro sistólico de 3 centímetros. Volumen, como dijimos antes, es 7 dividido 2,4 más diámetro, todo eso por diámetro al cubo. Entonces, el volumen de fin de diástole es 7 dividido 2,4 más 4,8, que es el diámetro diastólico, multiplicado por el diámetro diastólico 4,8 al cubo. La cuenta detallada, si quieren ustedes, es 7 dividido 7,2, 2,4 más 4,8 es 7,2. 7 dividido 7,2 da 0,972. Eso multiplicado por 4,8 al cubo, es decir, 108,53, va a dar 107,3 centímetros cúbicos. El volumen de fin de sístole, y es la misma cuenta, con la misma fórmula, 7 dividido 2,4 más 3, que es el diámetro sistólico, es decir, 7 dividido 5,4 es 1,29, multiplicado por 27, que es 3 al cubo, da 35 centímetros cúbicos, que sería el volumen de fin de sístole. Como todos sabemos, fracción de eyección es volumen diastólico menos volumen sistólico dividido volumen diastólico, y en este caso esa cuenta que determina que la fracción de eyección
es de 67%. Acá repetimos el diapositivo y vean cómo el equipo hace automáticamente, no tenemos que hacer las cuentas que hicimos recién, abajo están repetidas, y cómo da el equipo directamente la fracción de dirección y los volúmenes de fin de diástole y sístole. Este es el nivel 2 del modo M, que se realiza a nivel del borde libre de ambas valvas de la mitral, en el eje mayor para esternal izquierdo o en el eje menor. Se observa de adelante a atrás la pared torácica, la pared anterior del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo izquierdo, el septum, que se mueve poco porque estamos en una zona de basal en donde a la movilidad propia del septum se agrega su cercanía con la aorta, es decir, que acá no se pretende que el septum se engruese perfectamente en la sístole. La pared posterior, lo mismo, es una movilidad intermedia, y el pericardio. Este es un viejo eco del nivel 2. Ahí se ve la valva anterior en M, la valva posterior en W. Este es el nivel 2 del modo M. Como ven, la valva anterior se abre en M y la valva posterior se abre en W, exactamente oponente sus ondas a la de la valva anterior. Se mueve algo más la valva anterior que la posterior. El movimiento de la valva mitral en la diástole tiene que ver con el flujo y presiones a nivel de la válvula. Y tiene tres fases. El llenado rápido, un periodo en mesodiástole de diastasis y la sístole auricular. Cuando la presión auricular izquierda supera a la presión ventricular izquierda, la válvula mitral se abre rápidamente. Normalmente tiene que abrirse rápido. Y ahí sucede el punto E, que corresponde al máximo flujo durante el llenado rápido. Y ahí también sucede la distancia mitroseptal o E-septum, la cual está aumentada más de 0,7 y para algunos más de 1 centímetro cuando hay disfunción ventricular izquierda. Luego del punto E comienza el semicierre, la llamada pendiente EF. Y a partir de la onda F, la válvula permanece en una posición intermedia durante la diastasis hasta que se contrae la aurícula izquierda, aumenta la presión auricular, aumenta el flujo y aparece la onda A en el eco. La relación entre la onda A, F y E varía si el paciente está taquicárdico, porque ahí se acercan las ondas y hasta puede impedirse que se vea bien la pendiente EF. Luego de suceder la onda A, la aurícula izquierda se relaja, comienza un semicierre hasta llegar al punto C, en el cual las presiones están totalmente cruzadas a favor del ventrículo izquierdo y la válvula se cierra. Entre el punto A y el C, cuando hay un aumento de la presión de fin de
fin de diástole aparece un punto B que indica más de 20 milímetros de mercurio de presión de fin de diástole y que también se corresponde con un cierre lento de la válvula mitral y un tiempo AC prolongado. Por último, en la sístole hay un ligero movimiento anterior del plano mitral, el cual es llevado hacia adelante por la contracción ventricular izquierda, y el segmento CD es ligeramente ascendente normalmente. Acá en este diapositivo es más bien chato, como sucede cuando hay disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Por último, como hablamos de la distancia mitroseptal, hay que destacar que no sirve medirla en algunas circunstancias. En general, siempre que hay una anormalidad del movimiento septal, como sucede en el bloqueo de rama izquierda, en una necrosis que incluya el centro interventricular, en un paciente que ha sido sometido a cirugía cardíaca, en una estenosis mitral, en una insuficiencia aórtica cuyo jet pega sobre la válvula anterior de la mitral y disminuye su movimiento. Cardíaca. Acá ven que el segmento CD es ligeramente anterior y una fineza, que no sé, es un chimento, digamos. Las dos flechas finitas, las dos flechas negras de la derecha, muestran que después del punto C hay un pequeño desplazamiento posterior durante la contracción isovolumétrica. Otras cosas se ven acá, que la válvula anterior y la posterior se mueven oponentes en B, en M y W. Segundo, que hay grosores diferentes que no dependen de que la válvula esté más o menos engrosada en sístole o en alguna mitad de la diástole con respecto a otra, sino a resolución lateral, ¿no? De repente la válvula es cortada tangencialmente y el equipo lo interpreta como que es más gruesa. Esta es una válvula normal, un modo M de nivel 2 normal, válvula anterior y posterior moviéndose en M y W, la anterior un poco más amplio movimiento que la posterior. En sístole la E es más alta que la A, en sístole se desplaza hacia adelante, no está engrosada la válvula, normal, cierre y apertura normales, pero hay algunas veces que hay cambio mitral en este nivel 2. Acá se observa una onda L que es consecuencia del flujo de las venas pulmonares que entran en la aurícula izquierda, que en la diastasis, cuando el paciente está bradicárdico y sobre todo cuando son jóvenes, se puede ver esta onda L, como no ver. Acá se observa un movimiento posterior mesotelesistólico en cubeta característico de prolapso mitral. Esto seguro que es un prolapso, pero no se hace diagnóstico de prolapso por modo M, sino por bidimensional. Pero esta es una diferencia en el movimiento sistólico del modo M de la válvula. Esto, en cambio, es un
movimiento anterior sistólico de la válvula mitral por una obstrucción dinámica del tracto de salida. Después de cerrarse la válvula mitral, no desde arriba, sino nace desde abajo un movimiento sistólico que se acerca y se pega al septum y luego regresa a la línea de base. Este es el MAS, o movimiento anterior sistólico de la miocarditis. También en una miocardiopatía dilatada, en este caso abajo a la derecha, se ven dos alteraciones de una válvula mitral de bajo flujo coincidente con disfunción sistólica y bajo volumen minuto. Se ve o tres alteraciones. Uno, la distancia mitroseptal muy aumentada, 2,9 centímetros. Más de 2 significa fracción de eyección menor de 30%. Un punto B parece observarse allí, donde está la flecha de la izquierda. Además, un cierre mitral prolongado. Y por último, el segmento CD horizontal, sin movimiento sistólico, lo que indica que el anillo no es traccionado hacia la punta por la contracción ventricular. Otro punto B mitral que indica aumento de la presión de fin de diástole. Un temblor diastólico de la válvula anterior de la mitral por el jet de insuficiencia aórtica que golpea sobre la válvula anterior de la mitral en la diástole. Un cierre precoz de la válvula mitral. Observen el electro, que se ve solamente un latido, la R del electro abajo. La mitral se cierra muy anticipada en relación al momento que debe cerrarse, que es con el QRS. Este cierre precoz de la válvula mitral es casi patognomónico de una insuficiencia aórtica aguda por endocarditis o disección, en el cual hay un aumento de la presión diastólica ya desde el comienzo de la diástole, que provoca el cruce de presiones temprano. Llegamos así al nivel 4, en que por modo M se corta la raíz de la aorta y la aurícula izquierda. De adelante a atrás se ven la pared torácica, la pared del ventrículo derecho, la pared anterior de la aorta, la válvula aórtica en diástole como una línea única teóricamente, y en sístole se abre rápidamente, se mantiene abierta paralela a la pared de la aorta y se cierra rápidamente, haciendo un cajoncito. La simoidea que se abre hacia adelante es la coronariana derecha y la que se abre para atrás es la coronariana posterior. Se tienen que mantener paralelas normalmente durante todo el ciclo cardíaco, ambas valvas. Y por detrás se ve la cavidad de la aurícula izquierda, que se mide en sístole, en su máximo diámetro en sístole. Acá tenemos en 1 la medición de la aorta y en 2 la medición de la aurícula izquierda. Como siempre, las mediciones se hacen salvo en las cavidades del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho con el método del primer margen, es decir, viniendo desde arriba, incluyendo en la medición 1, por ejemplo, la pared de la aorta y no la pared posterior de la aorta.
en la medición de la aurícula izquierda se mide en su máxima, en la máxima, su máximo diámetro, es decir, fin de sístole, antes de que se abra la válvula mitral, incluyendo la pared de la aorta y no incluyendo atrás el pericardio posterior de la aurícula izquierda. Otro nivel 4, se ve la aorta, las dos paredes de la aorta paralelas, en sístole van hacia adelante, la válvula aórtica cerrada en diástole, apertura súbita, las dos válvulas se ponen paralelas y cercanas a la pared de la aorta y cierre súbito. Esto es lo que es normal. Acá tenemos un nivel, este es un nivel 4, cortado desde el eje menor de los grandes vasos. Se ve la aorta en diástole, luego la apertura en sístole, como siempre. Es decir, no siempre se ve el cajoncito perfecto, sino que muchas veces se ve parte del cajón. Acá se observa que la válvula aórtica se abre y se semicierra en protosístole. El colapso protosistólico de la válvula aórtica, más si como acá es seguido de un temblor, es lo que se observa cuando hay una estenosis subaórtica fija. Apertura normal, cierre protosistólico y luego se mantiene semicerrada pero temblando. Muchas veces uno no ve la membrana por bidimensional y la sospecha por esto, y entonces esto la obliga a buscarla. Este es un tipo de variación en el nivel. Este es un paciente con una insuficiencia mitral severa, como se ve arriba, que tiene que la eyección va cayendo en la medida que el flujo de sangre va hacia la aurícula, es decir, la eyección aórtica es un cierre progresivo debido a una insuficiencia mitral. Esto también puede deberse a un bajo volumen minuto. Durante la eyección, muchas veces las simoidías aórticas flotan en la corriente sanguínea y puede dar un temblor sistólico fino normal. Esto puede ser normal. Si uno está en el eje corto de los grandes vasos a nivel de la válvula tricúspide, o está en el tracto de entrada del ventrículo derecho, puede pasar una línea de modo M sobre la válvula tricúspide, en general sobre la válvula anterior. En general, como acá no vamos a ver una M y una W, sino solamente una válvula que hace la M con un segmento CD, una apertura D, pero esto no suele hacerse rutinariamente ni tiene mucho valor. A lo sumo puede ser utilizada en algunos casos para determinar si la válvula tricúspide que vemos, si la vemos engrosada y no sabemos si por ejemplo tiene una afección reumática, para verla más detalladamente, o tener el mejor muestreo que da el modo M para valorar el grosor.
tampoco es habitual estudiar a la válvula pulmonar en modo M. Se hace a partir del eje corto de los grandes vasos cuando uno ve la arteria pulmonar y se ven ecos solamente de la valva posterior. Se ven parte de los ecos. Se puede observar una pendiente diastólica, una onda A de contracción auricular y la apertura. Cuando hay hipertensión pulmonar, hay un colapso protosistólico, hipertensión pulmonar significativa, gran aumento de las presiones pulmonares, hay un colapso mesosistólico de la válvula pulmonar, que tal vez sea el único signo importante de modo M de la válvula pulmonar. Tal vez el advenimiento del Doppler y la medición exacta de las presiones pulmonares le ha quitado utilización habitual a este signo, que queda desde la época del modo M. Creo que tiene poco valor en la actualidad. Medidas normales en el nivel 4 del modo M. La raíz aórtica tiene un diámetro normal hasta 36 milímetros, o más exactamente hasta 1,9 centímetros por metro cuadrado de superficie corporal. Cualquier parte de la aorta, no solamente la raíz sino también la tubular, que supere esta medida significa dilatación. La aurícula izquierda se mide al final de la sístole. Por modo M, lo normal es que llegue hasta 40 milímetros o 23 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. La dilatación leve es de 40 a 50 milímetros, la moderada de 50 a 60 y la severa mayor de 60. Pero como esta medida es, a pesar de ser la más impuesta en la terminología médica de la dimensión de la aurícula izquierda, no es ni por mucho la más exacta, y para los ecocardiografistas lo importante es el área o el volumen. Si hay discordancia entre el diámetro por modo M y el área o los volúmenes, le creemos más al área y los volúmenes. Entonces, una dilatación leve de la aurícula izquierda es cuando tiene de 22 a 30 centímetros cuadrados y un volumen de 35 o 41 mililitros por metro cuadrado. Una dilatación moderada, 30 a 40 centímetros cuadrados, área y volumen 42 a 48 mililitros por metro cuadrado. Una dilatación severa tiene más de 40 centímetros cuadrados de área y más de 48 mililitros por metro cuadrado de volumen. Reitero el concepto de que área es normal hasta 22 centímetros cuadrados, aunque en la bibliografía general se utiliza 18, 19, 20. Nuestra experiencia es que hay aurículas normales hasta 22 centímetros cuadrados. Esta es una aurícula izquierda normal, tiene un área de 12 centímetros cuadrados, menos de 22, y un volumen de 31 mililitros, menos de 34. Es muy frecuente que el movimiento del anillo mitral y el movimiento del anillo tricuspidio se utilicen como signos indirectos de valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo. El anillo mitral es llevado
hacia el ápex por el ventrículo. Ese movimiento, la punta del ventrículo izquierdo mira hacia abajo, afuera, es decir, hacia abajo a la izquierda y adelante. El componente anterior es el que es registrado por el modo M, por el componente hacia el ápex es el que es registrado por el modo M. Acá ven cómo se mide desde el pico máximo desde una punta a otra, y lo normal es más de 14 milímetros en el anillo lateral. También se hace alguna diferencia entre el span epicárdico y el endocárdico. Por ahora tomemos como que mayor de 14 milímetros de span pericárdico es lo normal. Quiero enfatizar algo más sobre la excursión sistólica del plano del anillo mitral, el SPAN. Hay muchas publicaciones recientes y muchas en revistas de medicina crítica que enfatizan el valor del SPAN, concluyendo que en un paciente con función sistólica deprimida se puede usar esta fórmula que está en el primer renglón para calcular la fracción de eyección: 4,8 por SPAN más 5,8. Esto solamente en adultos con función sistólica deprimida funciona. Hay mucha bibliografía, ahí están citados 3 artículos que determinan que un SPAN, según los trabajos, entre 5 y 7 se correlacionan muy bien con una fracción de eyección menor de 30, y que un SPAN menor de 12 significa fracción de eyección deprimida, menor de 50%. ¿Y por qué hay tanto interés en este método simple y antiguo? Sobre todo porque por su simplicidad puede ser usado por no entrenados, terapistas por ejemplo, ya que no depende su cálculo de una visualización perfecta de los bordes endocárdicos ni ninguna medida sofisticada para ellos, como es la regla de Simpson modificada. Igual que el SPAN, lo mismo se puede medir en el ventrículo derecho. El movimiento del anillo tricuspidio es una medida o es un índice de función sistólica del ventrículo derecho. El TAPSE o SPAT, es decir, excursión sistólica del plano del anillo tricuspidio, SPAT, o TAPSE, que es lo que más se utiliza por sus siglas en inglés, es normal cuando llega a 21 milímetros, y de 17 a 20 milímetros es zona gris, dudoso. Se puede asegurar que hay disfunción sistólica del ventrículo derecho si es de 16 milímetros o menos. Se pasa un modo M en el 4 cámaras por el plano del anillo tricuspidio en su porción lateral y se registra el modo M. También hay cálculos que a partir del TAPSE calculan la fracción de eyección del ventrículo derecho. Se multiplica TAPSE en milímetros por 3,2 y así se saca la fracción de eyección del ventrículo derecho. Estas son las medidas normales en modo M. El diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, que es menor de 5,5 centímetros,
y que por superficie corporal sería menor de 3,2 centímetros por metro cuadrado. El septum interventricular, que es menor de 1,3, es decir, si tiene 1,25 o más, el septum está hipertrofiado. Si bien la medida media es en general menor de 1 centímetro, hay muchos pacientes que tienen 1,2 y que no tienen ninguna normalidad ni causa de esa hipertrofia. El diámetro sistólico no tiene un valor fijo. Si supera 3,8 está aumentado, pero es variable. Y la pared posterior es hasta 1, es decir, que hasta 1 centímetro, menor de 1,1. La distancia mitroseptal es menor de 1 centímetro, la fracción de acortamiento mayor de 28%, el TAPSE es normal hasta 16 milímetros, por debajo de 16 está disminuido, y entre 16 y 21 se considera una zona gris, siendo normal más de 21 milímetros. El span lateral es mayor de 1,4 centímetros y el grosor de la pared de BD hasta 5 milímetros. El cálculo de la masa del ventrículo izquierdo es la forma más aceptada para evaluar la presencia o no de hipertrofia ventricular izquierda. Es mucho más exacto medir la masa que, como dijimos hasta ahora, considerar grosor parietal. Y para determinar si la hipertensión ya provocó hipertrofia, lo que está es asociado a peor evolución. Por otro lado, la masa es lo que se utiliza en los estudios de regresión de la hipertrofia. Pero los métodos para medirla son muy distintos y se correlacionaron con peso, altura, edad, pareciendo ser lo mejor calcularla de acuerdo a la superficie corporal, sacando la masa por superficie corporal o el también llamado índice de masa. Todas las mediciones de masa del ventrículo izquierdo, con modo M, que es lo que vamos a explicar ahora, con bidimensional o con tridimensional, se basan en restar el volumen externo, restarle al volumen externo el volumen interno, y luego se multiplica por la densidad del miocardio, que es de 1,04 aproximadamente gramos por centímetro cúbico, para convertirlo en masa. Así, la fórmula de consenso del 2005 de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Americana de Ecocardiografía es la fórmula que está abajo: 0,8 por 1,04 por la suma de diámetro diastólico, septum y pared posterior al cubo, menos el diámetro diastólico al cubo, sumándole 0,6 y luego todo dividiéndolo por superficie corporal. El valor normal en hombres es de 115 gramos por metro cuadrado, menor de 115, y en mujeres menor de 96 gramos por metro cuadrado. Me olvidé en el diapositivo anterior decir que la fórmula de arriba es una fórmula abandonada, es de 1986, pero que la pongo porque en algunos equipos automáticamente aparece la masa aparece calculada por esta fórmula, y uno tiene que chequear en el equipo que está trabajando si está usando la fórmula correcta, que es la de abajo, o si es la de arriba o alguna otra.
Y acá se hace un cálculo de la masa del ventrículo izquierdo con la fórmula de la Sociedad Europea. Estos son los resultados según la ACE y la Sociedad Europea de Cardiología. En negrita, en el segundo renglón, dice masa del ventrículo izquierdo por superficie corporal en gramos por metro cuadrado, o también llamado índice de masa. En mujeres es normal hasta 95 gramos por metro cuadrado. A la derecha, en hombres, es normal hasta 115 gramos por metro cuadrado. Seguimos en el segundo renglón, en negrita. En este esquema también está puesto lo que es una hipertrofia leve, una moderada y una severa. Fíjense, tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, no creemos nosotros que sea muy exacto esta graduación en leve, moderada o severa de la severidad de la hipertrofia, porque muchos pacientes con un grosor septal de 1 centímetro y una pared posterior de 1,1, por ejemplo, según su superficie corporal, pueden tener una severa hipertrofia según estos valores, que no tiene correlación con el electro ni con el grosor parietal. Es decir, nosotros aceptamos esta fórmula y consideramos como límite tal vez demasiado sensible 95 en mujeres y 115 gramos por metro cuadrado en hombres, pero nos parece un poco inexacto esta graduación de leve, moderada y severa. El cálculo del grosor parietal relativo, es decir, dos por pared posterior en diástole sobre el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, permite categorizar un aumento del masa del ventrículo izquierdo como hipertrofia concéntrica cuando tiene aumento de masa, es decir, la parte derecha del diapositivo, y aumento del grosor parietal más de 0,42. O hipertrofia excéntrica cuando hay un aumento de masa pero con un grosor parietal menor de 0,42, es decir, que el peso total del corazón está aumentado pero no el grosor individual. La masa aumenta por la dilatación. Y diferenciar lo que es una geometría normal sin hipertrofia y sin grosor aumentado y el remodelado concéntrico. También la ecocardiografía bidimensional permite una estimación de la masa del ventrículo izquierdo. Se traza una línea por el epicardio y otra por el endocardio, y la masa se calcula por el método de área-longitud, pero esto se reserva a estudios de experimentación o de regresión de la hipertrofia con drogas, y no vamos a tratarlo, sino simplemente citarlo, que se puede medir la masa midiendo la superficie endocárdica y epicárdica en bidimensional. Saliendo un poco de las imágenes ecocardiográficas, este diapositivo intenta recordarles a ustedes que cuando terminaron de hacer un estudio, como ahora que hemos terminado de hacer toda la ecocardiografía en imágenes, hemos mostrado todo lo que es el eco bidimensional y modo M, que cuando ustedes terminaron un estudio, piensen cuál es el recorrido de la sangre desde que entra y sale del corazón
para ver si han olvidado alguna imagen o algo que no hayan hecho. Deben ver siempre la vena cava inferior. Es raro que se pueda ver la superior. Hay que examinar la aurícula derecha, luego la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar y sus ramas, las venas pulmonares desembocando en la aurícula izquierda, la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica y la aorta ascendente. Es muy común que se olvide en algún momento el estudio de alguna estructura. Pensando en términos de circulación, ustedes no van a olvidar de ver algo que después sirva para la interpretación del. Esta es una imagen de vistas apicales, hecho con un equipo sin segunda armónica. Actualmente todos los equipos tienen segunda armónica, pero bueno, hay todavía equipos que no han sido reemplazados y que solamente utilizan la frecuencia fundamental. Acá vemos la diferencia entre un equipo sin segunda armónica a la izquierda y con segunda armónica. Ahora, normalmente se emite ultrasonido a una frecuencia de 2,5 MHz y se reciben las imágenes de los ecos generados por esa frecuencia de 2,5 MHz, porque el traductor también recibe a 2,5 MHz. Pero al propagarse el ultrasonido, se van generando frecuencias armónicas a su paso. De manera que si emitimos, supongamos a 2 MHz, que sería la frecuencia fundamental, van a volver, además de a esa frecuencia, múltiples frecuencias armónicas de 4, 6, 8 MHz. Por eso, para eso el equipo tiene que ser capaz de recibir la frecuencia fundamental y también las armónicas, por lo menos la segunda armónica, es decir, el primer múltiplo de la emitida. Se emite a 2, 4 MHz. Con un botón del equipo seleccionamos cómo queremos recibir: frecuencia fundamental o segunda armónica. Generalmente se deja seteado ya con armónicas. La emisión es normal, pero se reciben solo los ecos que regresan con una frecuencia del doble de la frecuencia de emisión, del doble o del cuádruple. ¿Y por qué es útil esto? Porque, primero, la cantidad de segunda armónica aumenta a medida que el ultrasonido se propaga. Y en consecuencia, luego de los primeros centímetros, va aumentando, tiene suficiente energía. Esto es de un gran valor porque los artificios de la ecocardiografía, la mayoría de las veces, se deben a reverberaciones de los primeros centímetros cerca de la pared torácica o de la misma pared torácica. Al recibir solo la segunda armónica, se eliminan las interferencias más importantes de la pared torácica. Y la otra causa, que es más técnica, tal vez sea menos entendible por ustedes, es que reduce los efectos de los lóbulos laterales que acompañan a la central de ultrasonido y que hacen que generan la gran pérdida de la resolución lateral de los equipos sin segunda armónica. Es decir, que la segunda armónica
mejora la imagen, se disminuye la mala ventana, se eliminan los artificios de las costillas o del pulmón, porque aumenta progresivamente con la profundidad de la propagación. Lo contrario de lo que sucede con la señal fundamental, los equipos actuales, digamos los que tienen menos de 12, 13 años, todos tienen armónicas y prácticamente se utilizan siempre con armónicas. Fíjense ustedes, estos dos son equipos con armónicas. El de la izquierda es solamente con segunda armónica, es ya de hace 10 años. El de la derecha, que es actual, tiene armónicas que se van ajustando para mejorar la imagen. La calidad de la imagen es claramente superior a la que vimos antes sin segunda armónica. Bueno, así terminamos la clase de ecocardiografía normal, larga, con detalles muchos que ustedes seguramente ya conocían, imprescindible para que sirva para después entender el Doppler y todas las patologías.